¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Estamos de regreso en esta mañana de día viernes 15 de julio, como lo habíamos anunciado. Usted seguramente ya estaba esperando, porque siempre tenemos los viernes muy buenas entrevistas con parte del equipo del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS. En esta mañana le damos la bienvenida a Adriana Gauna, que es doctora en biotecnología de la Católica de Valparaíso y de la Universidad Santa María, además parte del equipo de ACDIS, ahí de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Chile. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, Adriana? Gusto en saludarla, bienvenida. Hola, gracias por esta invitación y bueno, abrirle las puertas de la ciencia al resto de la gente, que conozcan un poco lo que hacemos. Sí, pues sí, porque a veces hablar de ciencia es meternos en un mundo desconocido, y no sé si todo el mundo se cautiva tanto con ello, con este indagar, pero para hablar hoy día de lo que ustedes hacen, ¿cierto? De que estos choritos, estos mejillones, conocidos más en el norte como mejillones, podrían ser un súper pegamento y ser aplicados en la biomedicina, que usted como doctora en biotecnología trabaja muy bien en eso. Cuéntenos de esta cosa que claro, uno la ve en la experiencia de los choritos porque se pegan en casi cualquier cosa, incluso ahí están sometidas a un estrés constante del oleaje, la humedad del mar. Sin embargo, los resultados son bastante buenos, favorables y se mantienen de manera muy estable allí siempre. ¿Cómo lo interpreta esto y cómo lo traspasamos a la vida del ser humano, ¿cierto? En la cotidianidad de generar elementos que sean prácticos para nuestra vida diaria, Adriana. Bueno, sí, fíjate que los choritos, como dices, no estamos acostumbrados a verlo a lo largo de toda la costa de Chile, pero bueno, también la hay en Europa, más específicamente en el Mediterráneo, en California. Y resulta que entonces en California habían unos investigadores, uno con el que tuve el enorme privilegio de trabajar, que es el doctor Herbert Wade, de la Universidad de California en Santa Bárbara, que él empezó a observarlos ya con un ojo más técnico, quería saber qué era lo que los hacía especiales, por qué se unían de esa manera, porque tal como tú lo acabas de decir, se unen a casi cualquier cosa. Estamos hablando de materiales orgánicos como un tronco, inorgánicos como el casco de un barco, y cómo hacían para que se fuera de forma tan estable, ¿no? Entonces, claro, esto inspira un poco a los investigadores a averiguar y a usarlo. Y es que lo cierto es que la ciencia se basa continuamente en la observación de la naturaleza y se inspira en ella. Y hay ejemplos, ¿no? O sea, más allá ahorita de este caso de los choritos, el velcro, que es algo que vemos como algo tan común, sí, en realidad es un material bien inspirado. Todas estas semillitas que se pegan en la ropa y que son bien molestas en el campo, pues bueno, de ahí se inspiró el velcro. Entonces, un poco esto trata de lo mismo, de que los científicos nos podemos inspirar en la naturaleza, y estos adhesivos resultaron ser bastante útiles. Sí, ya lo creo. Hay otros buenos ejemplos, ¿no? Porque ese claro, pues en realidad tiene que ver con esas semillas que son bastante pegajosas y que terminan enredadas en la lana de nuestra chomba. Sí, entonces, bueno, parece molesto, pero resultó ser útil. Sí. Y aquí podemos ver, por ejemplo, con los mejillones, que lo que los hace especiales es lo que, tal como dijiste, que se adhieren a muchísimas cosas, y aparte en ambientes húmedos. Resulta que en
en lo que es en ciencia de pegamentos, la humedad se ve como un contaminante, como que entorpece o debilita la adhesión. Pero eso no pasa con los mejillones, y eso es lo que lo hace tan especial. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a poner una silicona en nuestro baño o en cualquier superficie, esta superficie debe estar seca, de lo contrario la silicona no va a adherirse. Sí. En cambio, esto lo hacen en condiciones de humedad, aparte de salinidad y estrés, tal como tú mencionaste. Sí, doctora, pero entonces la humedad le sirve al mejillón más que porque si yo me ciñera estrictamente al método que usted me estaba explicando para el tema de la silicona, yo, claro, iría a secar la zona, pero el mejillón, ¿qué pasaría? ¿No pegaría? ¿Es eso como el resultado? Exacto, en realidad el mejillón usa la salinidad del agua. Muy bien. para poder adherirse, y eso es lo que también lo hace interesante. Entonces, claro, tenemos un adhesivo que es versátil porque se une a muchos tipos de superficie. Estamos hablando de un tronco que es orgánico, un casco de un barco que es inorgánico, y que además funciona en humedad y que además es fuerte porque resiste situaciones de estrés. Entonces, eso es lo interesante de estos adhesivos, y por eso se aplican mucho en medicina. Sí. Porque, por ejemplo, si yo quiero adherir o usarlo como un material para sutura, o sea, en vez de suturar al paciente, yo lo uso como un adhesivo quirúrgico. El cuerpo humano, digamos que la herida es húmeda. Sí. Entonces, por eso es que se están usando este tipo de adhesivos para estos procedimientos quirúrgicos, y han mostrado que tienen muy buenos resultados, y además que como el chorito no es un animal particularmente ponzoñoso, no genera estas reacciones adversas en el tejido. Entonces, no es bastante seguro, cicatriza muy bien. Hay hasta ahorita pruebas solamente en ratones, pero la cicatrización es maravillosa, y como te digo, el daño en el tejido es mínimo. O sea, lo que usted, sí, porque hay mucha gente, o incluso en la experiencia más personal de alguien muy familiar que se operó y que pensó que le iban a colocar puntos en la cabeza, y de repente le pusieron un parche, y chiquito así como una línea, y se asustó y le dijo al doctor, pero ¿y eso es todo? O sea, sí, le dijo, sí, con esto venga en una semana más que le vamos a retirar el parche. Estos parches que son tan bioinspirados, ¿la solución finalmente es de la experiencia del chorito mejillón? Bueno, en el caso del parche que usaron con tu familiar, la verdad que no lo sé, porque... No, pero en general en la medicina, digo yo, ¿no? Sí, en el fondo ahorita lo que se busca son adhesivos que además tú los coloques y se reabsorban. Ya. Entonces no es como el punto que después tienes que ir a quitar, y que además es bastante traumático. La idea de estos parches es justamente que, o estos adhesivos que unan la superficie, por supuesto, que cierren la herida, pero que puedan de alguna manera haber una absorción por parte del organismo. Sí. Y por eso se buscan estos un poco más bioinspirados, que al final son más compatibles, más biocompatibles. Sí. Ese es un ejemplo claro de lo que, por ejemplo, se está usando ahorita con estos materiales. En el caso de cirugías para curación o sanación de heridas, pero hay otras aplicaciones que es como revestimientos. Ya. Por ejemplo, un adhesivo une dos superficies, pero el revestimiento lo que hace es unirse a una única superficie y la recubre, y hace que entonces esa superficie tenga unas nuevas características. Entonces, esta tecnología también se está usando en los revestimientos, más específicamente, por ejemplo, en la superficie de titanio. No sé si siempre has escuchado que en cirugía ortopédica se usan estos implantes de titanio. Sí. Para resolver fracturas, etcétera. Ajá. El problema es que esos implantes tienden a infectarse. Por supuesto, no ocurre siempre, pero hay un porcentaje considerable de infecciones, y cada día tenemos más y más cepas que son resistentes, a bacterias que son resistentes a los antibióticos comunes. Entonces, lleva a la infección, y la infección puede llegar a la septicemia incluso la muerte del paciente. Entonces, se están usando esta misma tecnología para justamente revestir estas superficies, y yo puedo hacer esa proteína o ese péptido que viene inspirado en el mejillón, la puedo funcionalizar, por ejemplo, con un antimicrobiano.
Entonces, así yo uso la adición del mejillón para unirse a la superficie de titanio y revestirlo, y lo que sea con lo que lo funcionalice va a poder tener entonces esa actividad antimicrobiana, por ejemplo, y reducir entonces el riesgo de contaminación del implante. O sea, es una especie de encamisado previo, ¿cierto? Exactamente, es una especie de encamisado. Bueno, incluso hay como dos vertientes. Hay quienes los hacen previamente, y luego es que digamos hacen la implantación como tal del dispositivo en el paciente. Sí. Pero también hay como durante la cirugía una especie de revestimiento in situ. Sí. Se están manejando ambas aproximaciones, pero bueno, son soluciones que van apareciendo a las típicas problemáticas de la salud mundial, digamos, y las infecciones es una de las principales. Claro que sí. Estamos con Adriana Gauna, la doctora en biotecnología de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella es parte del equipo de ACDIS, de este Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, con quien conversamos cada viernes por la mañana. Y Adriana, ¿hay alguna diferencia entre revestimiento y adhesivo? Claramente no son la misma cosa, ¿cierto? No, exacto. El revestimiento, o sea, ambos son de alguna manera, tienen propiedades adhesivas. Lo único que ocurre es que el revestimiento se une a una única superficie y la recubre completa. Ya. En cambio, los adhesivos se unen a una superficie, pero le quedan, digamos que grupos químicos adhesivos todavía disponibles para unir una segunda o una tercera superficie, entonces las pega entre sí. Ya. Esa es un poco la diferencia en términos. Sí, pues, o sea, el adhesivo claramente es un pegamento y el revestimiento busca cubrir y proteger finalmente de otras impurezas, de contaminación, una superficie de otra. Exactamente. También hay revestimientos, como te dije, te puse el ejemplo del antimicrobiano, pero hay revestimientos que son anticorrosivos, hay otros revestimientos que se usan para, no como tal como antimicrobiano, sino como antifouling. Eso es como que repele las cosas, Ya. y no se le pegue nada. Sí. Eso incluye las bacterias, pero incluye también otras cosas. Entonces hay revestimientos que lo que hacen es como que todo le sale y no se adhiera a nada. También hay revestimientos que tienen esa función, digamos. ¿Y hacia dónde está creciendo esta investigación de el revestimiento de la bioinspirado, que ha dado resultados tan prometedores? En la biomedicina, obviamente que esto se transforma en un universo, en algo a lo menos infinito, diría yo, ¿cierto? Sí, porque tú después de que revistas una superficie, la puedes funcionalizar con lo que quieras. Ya, sí. Y con lo que tú la funcionalices, al final pues va a adquirir esa propiedad. Además, que yo pongo el ejemplo del titanio, pero como te digo, como estos mejillones se adhieren a una variedad de superficies, hasta polímeros, hasta plásticos es capaz de unirse. Como se adhiere a tantas superficies, también puede ser, por ejemplo, un catéter, que también se contaminan tanto. O pensar en revestimientos para proteger las salas de operaciones o las salas de cultivo, este tipo de sitios que tienden a ser más propensos a infecciones, por ejemplo. Y tal vez una de las últimas aplicaciones en biomedicina es esa, en la aplicación en una sala de operación, por ejemplo, tal vez de lo más nuevo. No, todo esto de momento va a nivel de investigación científica. Ya. Han salido algunos productos, o algunos están ya cerca de ser productos en realidad. Uh-huh. Pero todo esto de momento se mantiene como investigación científica. Hasta ahora no hay aprobación por parte de la FDA ninguno de estos dispositivos, pero se va encaminando hacia allá. ¿Y quiénes son ellos, la FDA? ¿Perdón? ¿Quiénes son? ¿La FDA qué es? ¿Qué organismo es? Es este organismo que aprueba todo lo que es el uso de alimentos y drogas, administración, etcétera, de los Estados Unidos. Ya. Y es como que un estándar a nivel mundial en ese aspecto, igual que la EMA en el caso de Europa. Exacto. Bueno, ya sabrán que son los choritos los que han generado toda esta cadena de investigación en torno a ellos, pues. Sí, ellos están ahí pegados y no tienen ni idea de todo lo que han generado. Sí, claro. Que como que me están monitoreando de manera permanente, pero yo ni caso que les hago. Sí.
Esto está muy entretenido, por eso yo insisto con la pregunta. Y, doctora, ¿qué otras aplicaciones está teniendo esto en medicina? Mira, no solo en medicina, incluso hay otras industrias. Hay un investigador que es el doctor Messerschmidt. Abrámoslo para allá, ¿en qué otras áreas que no sean la medicina? Eso. Mira, por ejemplo, este doctor Messerschmidt hizo como una mezcla, para que veas la máxima bioinspiración. Hizo una mezcla de, ¿sabes qué? El gecko, la lagartijita que se pega en las paredes y comienza a subir. Ya, sí, lagartija. Bueno, él agarró, hizo un material que imitaba, digamos, las ventosas del gecko y lo recubrió con un adhesivo o con un revestimiento inspirado en el mejillón. Hizo como una mezcla de ambas tecnologías. Notable. Al final, notable totalmente. De hecho, eso fue un artículo de Nature y fue la portada de esa edición de esta revista, que es una revista científica. ¿En cuál? De muchísimo renombre. ¿En qué revista? En la Nature. Y es como te digo, una revista científica de referencia, una de las mayor impacto a nivel de la ciencia. Y él publicó esto, y entonces termina siendo como un adhesivo que se puede pegar y despegar, no recuerdo ahorita el número, pero era una cosa absurda, y seguía siendo adhesivo. No perdía la fuerza adhesiva. Sabes que tú puedes tener de pronto un sticker y tú lo pegas un par de veces y eventualmente ya no se pega. Sí. Él logró con esto hacer... Se acaba el adhesivo. Sí. Que se puede pegar y despegar miles de veces y sigue siendo adhesivo. Oh, qué bueno. Y las aplicaciones, mira, pues, o sea, lo que se te ocurra con eso. Sí. Sí, y eso para la industria de la ropa me imagino que, o para elementos, no sé, decorativos en el hogar, que son muy útiles, me imagino que ya alguien lo habrá patentado, ¿cierto? Sí, él efectivamente publicó hasta donde era publicable y te permitan patentar. Ya. Entonces él sí patentó esto, y como dices tú, en la industria textil puede ser muy útil, pero al final yo creo que las aplicaciones se las da quien las necesite. De pronto en otra industria le ven la utilidad y lo usan también. Sí, pues sí, la aplicación tecnológica, que eso finalmente es lo que le da sentido a esto de la biotecnología que le gusta tanto a usted, pues, doctora. Oiga, ¿cuántos años en esto de la biotecnología? Porque usted está haciendo un postdoctorado ahora. Un postdoctorado, sí. Sí, cuéntenos un poquito eso, que tiene que ver más con la persona, con usted, pero lo que nos pueda contar nos sirve para redondear esto y darle mucha más humanidad a esta breve entrevista que hemos tenido en esta mañana de día viernes. Bueno, por ejemplo, mi historia con esto de los mejillones comenzó con mi tesis doctoral. Yo describí un fragmento de esas proteínas que usa el mejillón para unirse. Yo describí un fragmento que tiene capacidades adhesivas sin hacerlo completo, solo una parte. Y ese fragmento yo lo describí que tiene capacidades de unión a titanio. Entonces yo ahora en el postdoc voy a unir ese péptido. ¿Va a unir ese qué? Ese péptido, se me salió la palabra técnica, pero ese fragmento, digamos, adhesivo. Sí. Ahora yo lo voy a unir con algo que nosotros llamamos nanopartículas de plata. Ajá. Sabes que la plata tiene propiedades antimicrobianas desde hace muchos años, se usa como antimicrobiano. Sí. Entonces ahora vamos a usar nanopartículas de plata para que entonces ese fragmento, al unirse a titanio, ese fragmento del mejillón, al unirse a titanio, también pueda entonces unir nanopartículas de plata. En el fondo, eso es lo que te hablé de funcionalizar. Yo voy a funcionalizar el revestimiento con estas nanos de plata. Ya. Muy bien, con estas nanopartículas que son de plata, que son para tratamiento, además usted le va a incorporar esta partícula del mejillón para hacerla aún más eficiente. Exacto, para que pueda unirse al titanio en el fondo. Ya. Claro, al implante de titanio, estamos hablando de... Exacto, este implante de titanio que se puede infectar, yo le voy a poner nanopartículas de plata para que la probabilidad de infección sea menor. Muy bien. Eso es lo que voy a hacer, y para eso voy a usar justamente los adhesivos del mejillón. ¿Y qué reducción en los niveles de infección debiéramos lograr con este postdoctorado, Adriana? Prever eso es un poco difícil, pero por ejemplo, solamente el fragmento del mejillón
sin la plata, en mi caso redujo en un 76% la unión de una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es la responsable de la principal responsable de infección de los implantes. Entonces, solamente el fragmento del mejillón redujo la unión de Staphylococcus aureus en un 76%. Si ahora le sumo la plata, yo esperaría que fuera mucho más, ojalá en un 100%. Oiga, qué maravilla todo eso. ¿Y cuándo tiene que estar terminado esta experiencia? Ay, apenas comienzo. Ah, está partiendo ya. Pero tiene un plazo, pues. Proyecto a 3 años. Sí, ya. Proyecto a 3 años. Espero tener los resultados antes de eso. Pero el proyecto sí está para 3 años. Sí, y ahí nos vuelve a llamar, pues, ojalá antes de 3 años. Sí, porque eso indicaría de que anduvo todo muy bien antes del tiempo proyectado. Nosotros le vamos a dar las gracias a Adriana Gauna, la doctora en biotecnología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también de la Santa María, y miembro de ACDIS, de este Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Gusto a lo menos conversar telefónicamente con usted, Adriana, por haber estado en la radio esta hora contándole su experiencia a nuestra audiencia, y bueno, y que tenga un buen fin de semana, pues. Muchísimas gracias para ustedes también. Y bueno, a cubrirse que todavía queda lluvia y frío. Sí. Ha habido mucha lluvia en Santiago, ¿cierto? Sí, es cierto. Sí, bueno, a soportarla nomás, que ahora que está en Chile tiene que adquirir las costumbres y adaptarse, no queda de otra. Sí, no, y la lluvia hay que agradecerla. Después de tanto tiempo de sequía, en realidad hay que agradecerla. Bien, gracias, doctora, muy amable, que esté muy bien. Amable, hasta luego. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.